¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentira, 122 millones de dólares acaba de meter en estos primeros días el gobierno nacional para tratar de frenar el tipo de cambio, para mantenerlo a raya, que no desborde los 5 bolívares por dólar. 122. Solamente en el mes de febrero, en el pasado mes de diciembre, el Banco Central de Venezuela le inyectó a la banca más de 450 millones de dólares. ¿Y ustedes saben cuánto le inyectó el gobierno para mantener compacto este tipo de cambio? El año pasado, 2021, más de 1.550 millones de dólares. Y ustedes me preguntarán por razón, ¿y de dónde sale la plata? Bueno, no les hemos venido diciendo que poco a poco Venezuela se ha venido restableciendo algunos que otros ingresos importantes en materia petrolera. Se cree que para este año van a ingresar solo por concepto de factura petrolera más de 20.000 millones de dólares. Todavía sigue siendo una cifra menor a los 70.000, a los 50.000, a los 80.000 que ingresaban a nuestro país antes de que se parara Guaidó en una plaza pública. Ahora, el gobierno con esto busca tres cosas. La primera es, efectivamente, desestimular que el paralelo crezca más allá, que se desborde. La segunda es contener la inflación. De hecho, la ha contenido. La inflación en Venezuela cerró este año en 686 puntos, pero veníamos de inflación de 3.000, de 80.000, de 300.000%. Sigue siendo la inflación más alta del mundo, pero es mucho menor a años anteriores. Y todo parece indicar que con esto el gobierno de meterle a los bancos, de darle a los bancos semanalmente entre 30, 40, 50 millones de dólares, la idea es que la inflación no se desborde ni nada por el estilo. Es un clásico sistema de intervención en vez del sistema de libre flotación que les están diciendo los analistas de Guaidó, que ponga ese sistema de libre flotación para que la moneda flote y para que no se sobrevalúe el bolívar. De hecho, esos analistas económicos que nunca han pegado una, el año pasado no pegaron una, en cuanto a inflación, en cuanto a crecimiento económico de Venezuela. Bueno, esos analistas les están diciendo que ahorita mismo el valor real del bolívar respecto al dólar es de entre 10 a 15 bolívares y no 5, como lo tiene represado el gobierno con estas intervenciones. Ahora bien, se va a disminuir la inflación. Va a tratar de llevar esa política a mantener el encaje legal en un 80% para que los bancos no manipulen con los bolívares que le entran. Los bancos no puedan prestar ni puedan tampoco estar comprando dólares para jugar a la manipulación del mercado. Y van a tratar de llevar en los próximos años la inflación a un dígito. Todo esto es porque Venezuela ha incrementado su producción petrolera. Venezuela ha comenzado a exportar mucha más factura petrolera. Se han abierto otros mercados. Se ha superado en parte el bloqueo gringo y europeo y se han abierto otras vías de conexión para ir colocando poco a poco nuestro crudo en el exterior. Fíjate que te estoy diciendo que que muchos comerciantes, además, fíjate con lo que está pasando. Como los comerciantes saben que aquí no hay ley, o sí hay ley, pero que no la aplican, saben que no los van a llevar a fiscalía, saben que no le van a quitar la licencia, saben que no le van a meter una multa bien grande. Los mismos comerciantes ya están desconociendo el dólar del BCB, el dólar paralelo, y le ponen ellos el dólar que le da la gana a la gente. Es decir, si el dólar del BCB marca 4.50, ellos dicen, bueno, el dólar mío vale 6.50, 5.50, así a lo bravo, por no decir otra palabra. Esa es otra cosa que el gobierno tiene que empezar a controlar, porque por un lado, ¿de qué le sirve que controle el tipo de cambio si aguas abajo, sobre todo en los más pobres, en los comercios más pequeños,
los comerciantes hacen lo que le da la gana y termina uno pagando un dólar mucho más caro, 20 o 30% más caro de lo que marca verdaderamente el dólar real, el dólar del Banco Central. Entonces, todo este embrollo económico tiene la perspectiva de tratar de organizar la economía que durante años no se hizo, porque ingresaban la factura petrolera y aquí nadie paraba. Aquí era barra libre a gastar sin ningún tipo de controles. Ahora el gobierno está tratando, porque no es que lo haya logrado, trata de reducir la inflación, trata de que ¿cómo se llama esto? De que el dólar no se le escape y trata efectivamente de que el impacto del paralelo tampoco le cree una distorsión en el precio del dólar. Eso es lo que tenemos por ahora. Vamos a ver cómo va a seguir esto, si el gobierno va a tener suficiente pulmón, va a tener suficiente fuerza para aguantar estas intervenciones semanales, estas intervenciones mensuales, dándole liquidez a los bancos en moneda, en divisa, para que los bancos a su vez se la vendan al sector corporativo, a las empresas y al sector minoritario. Vamos a ver si las facturas petroleras van a dar para todo esto, porque recuerda que Venezuela tiene unas reservas bastante disminuidas, de unos 5.000 a 6.000 millones de dólares, pero de liquidez en efectivo deben quedar entre 800 a 1.500 millones de dólares. Dejamos el video hasta aquí, un poco técnico, pero tratando de que ustedes vayan comprendiendo poco a poco todas estas aristas económicas para que sepan en qué lugar están parados y que no vengan los economistas del gobierno o los economistas del interinato a venderles la moto. Muchas gracias y será hasta la próxima.